Gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de alabarle, de adorarle, de entrar juntos a su presencia, como dice su palabra, con acción de gracias, acercarnos a su trono para alcanzar ese oportuno socorro que nuestra alma necesita, que nuestra vida necesita. Sean todos muy bienvenidos quienes se acaban de conectar y quienes ya estaban, también les mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Vamos a la palabra de Dios, vamos a ver el Evangelio según Marcos, en el capítulo 7, un gran capítulo en el Evangelio según Marcos, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 30 y después nos vamos a regresar y nos vamos a ir deteniendo en cada versículo. El título de esta enseñanza es Humildad, evidencia de la fe. Humildad, evidencia de la fe. Dice Marcos 7:24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Oremos una vez más. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra que será expuesta a nuestros corazones, a nuestras vidas. Ella es viva, es eficaz y sabemos que va a hacer su efecto en cada uno de los corazones que la escuchen. Ese efecto de ablandar aquel corazón que se dispone para ti y lo ablanda y entra esta semilla y da fruto, pero también ese efecto de endurecer a aquellos quienes han endurecido ya sus corazones. Te pedimos, Señor, que sean más aquellos quienes sean ablandados por medio de esta enseñanza, de esta palabra, que será implantada en nuestros corazones y que podamos, Señor, terminar esta transmisión con nuestra fe fortalecida, preparados para lo que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén. Amén. Decíamos que el título es Humildad, evidencia de la fe. Y hablar de fe es muy, muy amplio, más cuando estamos hablando en un contexto cristiano, pero más allá del contexto cristiano, la fe es algo que forma parte de nuestra vida, aunque quizás no nos demos cuenta. La palabra fe deriva del término latino fides. Así, si tú quieres aprender latín, fides es la palabra fe, y hace referencia a una sensación de certeza y al concepto positivo que se tiene de un individuo o de alguna cosa. Por poner un ejemplo, cuando tú sales de tu casa hacia tu trabajo, si tu auto está en buenas condiciones y si tiene gasolina, tú tienes la certeza y estás positivo de que vas a llegar a tu destino. ¿Por qué? Porque tienes los elementos a tu alcance y así sucesivamente en nuestra vida hay muchos escenarios en los cuales podemos aplicar la fe, aplicar la confianza. Desde esta perspectiva general de lo que tiene que ver con fe y es estar positivo en cuanto a una cosa, desde esta perspectiva se ha desarrollado toda una doctrina, toda una enseñanza que pues nos transmite la idea de que si eres positivo y estás seguro de que quieres algo, estás seguro de lo que quieres, lo vas a conseguir. Y generalmente son cosas materiales, se pueden aplicar a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, muchos en esta pandemia que se ha estado viviendo, yo sé que en algunos lugares está todavía más serio el asunto que en otros, pero cuando inició todo esto escuchábamos cosas así como estas, ¿no? Como no, yo tengo fe en que a mí no me va a dar, yo tengo fe en que a mi casa no le va a tocar el coronavirus, incluso hubo algunos quienes llegaron más allá y decretaron que el coronavirus se iba a quemar y que se iba a volar y que quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Personas simplemente apelando a ese buen deseo. No estoy juzgando mal a las personas diciendo que son malas personas ni nada. Tal vez tenían un buen deseo, el deseo de que esta enfermedad no les afectara ni a ellos, ni a los suyos, ni a sus iglesias. Pero vemos que esto surge desde un término muy general de fe, desde un término, diría yo, bastante básico de fe. Hay algunos quienes
también lo aplican a las cosas materiales, como decía, no solo a la parte de la salud, sino que yo soy positivo y tengo fe de que este negocio que estoy emprendiendo va a tener éxito, de que este negocio de ventas que estoy emprendiendo va a lograr muchas ventas, va a reventar y esto va a ser una tremenda bomba, ¿no? Un gran éxito porque soy positivo y tengo fe. Y desde allí se ha desarrollado toda una doctrina. Por ejemplo, esta doctrina de que debemos de decretarlo, de que debemos de confesarlo, de que debemos visualizarnos arriba de ese auto que siempre hemos deseado, de que debemos visualizarnos en ese vecindario tan exclusivo que siempre hemos deseado, etcétera, ¿no? En este caso, el objeto de la fe es la persona o la fe de la persona. El objeto de la fe es la persona quien tiene mucha fe, quien es muy positiva y cree que va a conseguir todo esto o que decreta que la enfermedad no le va a tocar, etcétera, ¿no? Hay otros quienes enseñan que debes de tener fe para conseguir un milagro, por ejemplo. Y dicen muchos que del tamaño de tu fe debe de ser el tamaño de tu ofrenda. No estoy diciendo que no deba de haber fe para recibir un milagro, pero el punto en el que muchos se detienen es del tamaño de tu fe es el tamaño de tu ofrenda. Una vez alguien por allí dijo, ¿cuánto te cuesta un tratamiento de cáncer? Diciéndole a un enfermo de cáncer. No, pues cientos de dólares, ¿no? Cientos de miles de dólares. Bueno, tienes que traer ese dinero, esa ofrenda al Señor y el Señor te va a sanar, ¿no? Bueno, en este caso, el objeto de la fe es la persona también. Es la persona porque esta persona estuvo dispuesta a dar mucho dinero para recibir su milagro. Y así se pueden decir muchos ejemplos. Bueno, esta clase de fe es fe, sí, pero es una fe arrogante. Es una fe arrogante, ¿por qué? Porque descansa sobre el hombre y sobre lo que el hombre puede hacer. Ahí se descansa la fe. Y en este mismo capítulo vimos un ejemplo de esta fe que es una fe arrogante. Vimos, por ejemplo, a los fariseos quienes confiaban en sus tradiciones. Ellos confiaban en que sus tradiciones, el cumplimiento de sus tradiciones, les traerían purificación, les traerían una limpieza espiritual. Allí estaba descansando la fe de los fariseos. No estaba descansando en Dios, quien es quien nos purifica, sino que descansaba en su misma fe. En la fe, en sus tradiciones, en la fe, en el ritual mismo de lavarse las manos para purificarse por dentro, ritual que por cierto pues no tenía nada que ver con lo establecido por la palabra de Dios y al final estaban desobedeciendo la palabra, al final estaban oponiéndose al mismo mandamiento y al mismo Dios, por supuesto, ¿no? Ellos estaban confiando en esto, tenían su fe depositada en sus rituales y así también hay un gran sector de lo que tiene que ver con cristiandad, lo que tiene que ver con religión, quienes confían en sus rituales, quienes confían en cosas que ellos mismos hacen para supuestamente ganarse el favor de Dios. Sin embargo, la fe verdadera es aquella que descansa en Dios. La verdadera fe es la que descansa completamente en Dios. La palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para fe es la palabra griega pistis. Y fíjate cómo nos trae mucho más luz. Esta palabra pistis es una firme persuasión, o sea, es lo mismo, es estar convencido, pero esta convicción tiene como base lo oído. Y esto cobra mucho más sentido. Por un lado, hay una fe que descansa en algo abstracto, que es la misma fe del hombre, algo que es subjetivo, pero la fe bíblica, la verdadera fe, descansa en Dios. Es una persuasión, es una convicción que tiene una base y es Dios, es lo oído. Y esta certeza que vemos tiene como base lo oído de Dios. Entonces, el objeto de la verdadera fe es Dios, concretamente la palabra, porque hay quienes dicen, no, si yo confío en Dios, primeramente Dios, voy a emprender este negocio y confío en Dios, en que Dios me lo va a hacer. Pero sabes que aunque se dice que se confía en Dios, no hay una palabra de Dios sobre la cual se pueda descansar. No solamente basta con decir yo confío en Dios, sino yo confío en Dios, quien dijo esto. Esta es la palabra, este es el capítulo y este es el versículo sobre el cual descansa mi confianza que yo tengo en Dios, porque puede ser que Dios no desee lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces hay una distancia y nosotros tendemos a descansar sobre nuestra misma fe. Pero fe entonces es una convicción que tiene como base lo oído. Primariamente la fe
se relaciona con la salvación. Siempre que vamos a estudiar el tema de la fe en la Escritura, vamos a ver el tema soteriológico, el tema de la salvación. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque es la necesidad más grande del hombre. La necesidad más grande del hombre no es dinero, porque si no, el Señor, como dice nuestro pastor, el pastor Chuy Olivares, el Señor, si la necesidad del hombre fuera dinero, el Señor hubiera mandado un economista, ¿no? Si la necesidad más grande del hombre fuera salud, el Señor hubiera mandado un médico. Si la necesidad más grande del hombre fuera elevar su autoestima, hubiera mandado un psicólogo o un coach o un motivador. Pero el Señor mandó un Mesías, mandó un Salvador, porque la necesidad más grande del hombre es el perdón de sus pecados, para que pueda ser librado del castigo eterno, entiéndase, del infierno. La salvación no se gana, no es algo que se gane por las obras del hombre. Quizás por tradición, por la religión tradicional, hemos sido enseñados a que, pues con base en oraciones, nosotros vamos a ganar la salvación, vamos a obtener la salvación y a ganarla más concretamente por medio de oraciones, ¿no? Rézate tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías, etcétera, y júntense y hagan un rosario, y bueno, por medio de esto van a ganarse la salvación. Otros enseñan también que la salvación se gana por medio de misas. Y esto suena quizás ajeno para muchos quienes han sido criados en el cristianismo, pero hay religiones las cuales enseñan, por ejemplo, que una persona puede morir y morir sin ser salvo, y por medio de las misas y de las oraciones y de las ofrendas que dan muchos otros feligreses, se va a dar ese empujoncito que la persona necesitaba para llegar al cielo. Esto es real, no estoy bromeando. Muchas personas enseñan esto y creen en esto. Su fe descansa sobre esto. La salvación tampoco se gana por ofrendas, porque también dentro del sector evangélico, cristiano evangélico, hay muchos, y a mí me ha tocado estar en lugares en donde, ¿sabes qué? Pacta con Dios por la salvación de tu ser querido. Y ahí tienes a la hermanita que tiene un marido incrédulo trayendo su pacto, trayendo su promesa, su ofrenda, para que su marido pueda ser salvo. ¿Qué pasa? Que llega a su casa y el marido sigue igual de borracho, sigue igual de mujeriego, sigue igual de jugador. Entonces, ¿qué pasa? Va con el pastor, quien le enseñó eso, y le dice, oiga, pastor, pero fíjese que yo pacté con Dios y no me funcionó, es que mi esposo sigue igual de borracho y sigue igual de golpeador y de mujeriego. Ah, hermana, es que le faltó fe, diría. Le faltó fe, ¿verdad? Hay que dar más ofrenda. Y ahí tienes a la hermanita y a muchas hermanitas, muchas personas, hermanos también, pactando por la salvación de su hijo, de su ser querido, de su esposo. Pero la salvación no se gana por obras, por dinero. De hecho, Simón el mago pensó que el don de Dios de imponer las manos para que las personas recibieran al Espíritu Santo se ganaba o se compraba con dinero, y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque el don de Dios puede ser el don para algún llamado o el mismo don de la salvación, no se compra, no se gana con dinero. Otros enseñan que la salvación se gana por buenas obras. Bueno, la salvación no se gana por buenas obras. Fuimos enseñados quizás también en la religión tradicional, y otras religiones también lo enseñan, que si ayudas a la viejita a cruzar la calle, pues ya tienes tu buena obra del día. Y allí vas acumulando buenas obras, ¿no? Si ayudas a los pobres y llevas una despensa, si qué sé yo, pues vas acumulando buenas obras. Y bueno, pues muchos incluso se encargan de registrar, ¿verdad?, la buena obra con su teléfono y el selfie ahí, aquí estoy dando una despensa a los pobres, etcétera. Pero la salvación no se gana por ser filántropos o por hacer buenas obras, ¿no? De hecho, la palabra de Dios declara de manera muy categórica en Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, lo siguiente, dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia es un regalo y es la salvación que viene por medio de la fe. Y esto, o sea, hablando de la salvación, es el tema, el regalo, la gracia, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un don, un regalo que da Dios. Y lo deja todavía más claro en el versículo 9. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación es un regalo que está disponible para todo el mundo. Dice Juan 3:16, versículo conocido por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra que Dios no quiere que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el Señor envió a Jesús, para que Jesús diera su vida e hiciera salvable a toda la humanidad, a toda la raza humana. Y este regalo de la salvación se recibe por medio de la fe. Es esa confianza en lo que Cristo ya hizo, entiéndase el Evangelio o la buena noticia. Y Romanos capítulo 10, versículo 17, la Nueva Traducción Viviente dice así: así que la fe, esa fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Y esto nos dice mucho. ¿Por qué? Porque aunque el Señor hizo salvable a toda la humanidad por medio del sacrificio de Cristo, solamente aquellos quienes oyen el Evangelio pueden creer. O sea, dice mismo Romanos 10, ¿cómo oirán? ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo van a creer si no hay quien les presenta la buena nueva, la buena noticia de que Cristo pagó el precio? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Fíjate cómo todo conecta. Fe es confianza en lo oído por Dios. La fe para salvación es generada por oír lo que ya el Señor hizo, la buena noticia o el Evangelio. El hombre, para que pueda llegar a este punto, el hombre tiene que saberse incapaz. Por esto menciono esto, por si alguien nos está escuchando en este momento y no es salvo. Mira, esto es un regalo que Dios ya tiene disponible para todos y el hombre tiene que saberse incapaz de ganar la salvación. Por eso decía esto, ¿no? No es por obras, no es por misas, no es por etcétera, obras que el hombre haga, sino que es por gracia. Y el hombre tiene que reconocer eso, que es incapaz de ganar la salvación. Y esto implica reconocer algo, reconocer que no tiene nada para ganarla. Esa fe que descansa en las obras trata de ensalzar al hombre y lo que el hombre pueda hacer. Pero Mateo capítulo 5, versículo 3, el Señor Jesús en el Sermón de la Montaña dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Y ese pobre es un mendigo, alguien quien no tiene nada absolutamente, un mendigo que está ahí tirado en la calle y que depende de la limosna que le puedan dar los que van pasando. Entonces, aquel quien está esperando la salvación, está esperando recibir este regalo de la salvación, pues simplemente tiene que reconocer que no tiene nada para ganarla. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aunque quizás alguien dijera, bueno, no, es que yo sí tengo muchas buenas obras para hacer. Yo sí las tengo, puedo dar dinero a los pobres, puedo hacer esto, aquello. Mira, qué bueno que lo hagas, pero no tiene nada que ver con la salvación. No tiene ningún efecto salvífico esto. Le va a beneficiar a quienes lo reciben y yo no estoy desanimando a nadie a que lo haga. Qué bueno, porque hay mucha necesidad. En todos lados, a donde vayamos, vamos a encontrarnos con necesidades materiales, etcétera. Pero no tiene nada que ver con la salvación, porque nada de lo que nosotros podamos dar, así sea todo lo que tenemos, todas nuestras posesiones, se puede comparar con Cristo dando su vida en la cruz. Cristo, quien fue concebido sin pecado, quien nunca pecó, quien fue Dios mismo encarnado, dando su vida, el justo por los injustos. Así que ni siquiera la fortuna de Bill Gates, de Mark Zuckerberg, de quien quieras, de Steve Jobs, juntas, se van a poder comparar jamás con Cristo dando su vida en la cruz del Calvario. Y por eso Isaías dijo en Isaías 64:6, dijo: si bien todos nosotros somos como suciedad, qué fuerte, ¿no? A ver, todos nosotros somos como suciedad, y está hablando el profeta Isaías y se está incluyendo él mismo, ¿no? Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. O sea, todo lo que nosotros pudiéramos hacer, obras justas, buenas obras, todas ellas son como trapo de inmundicia, y eso en el original nos transmite la idea de esos trapos de mujer en menstruación, de una mujer menstruosa. Es algo inmundo para los judíos, y para nosotros es algo fuerte, para los judíos era algo innombrable. Dice Isaías: y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces todo aún lo que el hombre pueda hacer bueno para Dios y ante la santidad de Dios no es más que algo inmundo. Bueno, dicho esto, entramos en la porción bíblica. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Jesús salió de Galilea para ir a una casa en la región de Tiro y de Sidón. Bueno, este
quiero aclarar que no vemos en los evangelios que fuera un viaje misionero, no era un viaje que el Señor tenía planeado con sus discípulos para predicar en la sinagoga, para hacer milagros, etcétera. Simplemente lo que nosotros vemos en los diferentes evangelios de este evento es que aparentemente Jesús, después de un tiempo bastante ocupado, trataba de ir con sus discípulos para descansar, para tener como un retiro, y en esos retiros el Señor les hablaba muchas cosas a los discípulos, les explicaba preguntas que ellos tenían y se aseguraba de que ellos estaban entendiendo. Sin embargo, esto no fue posible. No fue posible que ellos pudieran tener este retiro, este tiempo de descanso en aquella región. Y lo vemos en Marcos capítulo 7, versículo 25. Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Jesús no pudo pasar desapercibido. Esta mujer supo que Jesús estaba por ahí, por aquella región de Tiro y de Sidón, y vino. En aquel lugar de Tiro y de Sidón también había necesidad, como decía, a todo lugar donde vayamos hay necesidad. ¿Qué ocurre? Bueno, una jovencita, no sabemos la edad exactamente, qué edad tenía, pero era una jovencita, ella estaba siendo atormentada por un espíritu inmundo, y esto es real. Esto es real, hay un reino espiritual, nosotros no somos de los que ven demonios por todos lados. Estás comiendo la sopa de letras y ves ahí te aparece demonio, ¿no? O sea, hay quienes ven demonios por todos lados. Bueno, no se trata de eso, pero tampoco debemos de irnos del otro lado del péndulo y decir que no hay demonios. O sea, es algo real. Hay un mundo espiritual, los cuales no pueden poseer a los creyentes, pero sí pueden hacerle la vida de cuadritos a los creyentes, sí pueden manifestarse y hacer cosas ahí extrañas. Bueno, esta jovencita sí estaba poseída por un espíritu inmundo, sí estaba siendo de hecho atormentada por este espíritu inmundo. A veces las personas posesas empiezan a golpearse, lo hemos visto también en otras ocasiones en los evangelios, cuando el endemoniado gadareno, que tenía una legión, se golpeaba y se azotaba por todos lados. Bueno, esta jovencita, más pequeña que aquel hombre gadareno, que era un hombre fuerte y grande, esta jovencita estaba siendo atormentada por este espíritu inmundo. De hecho, Mateo, en el paralelo de lo que Marcos nos está narrando, nos amplía la situación de esta jovencita. En Mateo capítulo 15, versículo 22, vemos que esta mujer dijo esto: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Marcos dice que la hija tenía un espíritu inmundo, pero Mateo dice un poco más, dice, estaba siendo gravemente atormentada por un demonio. Así que imagínate la situación de esta mujer. No hay nada peor que ver a nuestros hijos sufriendo. Si tú tienes hijos y son pequeños, o te acuerdas cuando fueron pequeños, cuando nuestros pequeñitos se enferman, uno siente una gran impotencia y siente un gran dolor, porque los ves todos pequeñitos, todos indefensos, y a veces cuando son bebés no pueden ni hablar y no te pueden decir qué les duele, solo lloran, y es desesperante para los padres ver a nuestros hijos sufriendo, llorando, y esto solamente por un resfriadito o por una gripa, qué sé yo. Pero imagínate la condición de esta hija. Piensa por un momento que esta jovencita es tu hija, siendo atormentada gravemente por un demonio. A lo mejor estás en esa situación. Tu hija, jovencita, está siendo atormentada por depresión, por alguna condición que tiene por dentro que le está dañando. Bueno, cuando nuestros hijos se enferman, estamos dispuestos a pagar lo que sea con tal de que se alivien. He oído a padres decir, a lo mejor no recuerdo haberlo dicho, pero quizás en algún momento lo dije, cómo quisiera yo estar en el lugar de mi hijo quien está sufriendo. Y hay quienes están dispuestos a pagar lo que sea con tal de que sus hijos se alivien del dolor que tienen. Bueno, la necesidad de esta mujer era una necesidad urgente. Había dejado a su hija encargada con alguien quizás para llegar a donde estaba Jesús. No había cámaras, no había WhatsApps, no había videollamadas. Ella dejó a su hija y salió. Y el tiempo, ella sabía que el tiempo que ella estaba fuera de casa era tiempo que estaba corriendo y esta pequeña podría dañarse de una manera irreversible. Así que vino hasta donde estaba Jesús y se postró a sus pies. Ahora, este postrarse de ella no fue un acto de adoración como tal. De hecho, en el original se utilizó la palabra prospipto, y la palabra para adoración, cuando tiene que ver con postración, es la palabra proscuneo. Entonces, este acto de que ella se postró se
tenía que ver más con una desesperación que ella tenía. Ella en el suelo, desesperada, estaba gritándole a Jesús su necesidad. No buscó sacar una cita, no esperó, no, ella llegó, irrumpió en aquella casa, se tiró al suelo y a gritos le estaba diciendo y pidiendo, suplicando al Señor de su ayuda. Sin embargo, Marcos resalta un detalle en el versículo 26, y este detalle es muy relevante. La mujer, dice Marcos, era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Bueno, dice aquí que era griega, es decir, provenía del mundo gentil, es decir, no era judía. Y esto puede que no sea relevante para nosotros en este tiempo, pero en aquel tiempo era relevante. Dice Marcos que era sirofenicia, o sea, su nacionalidad era sirofenicia. Bueno, a los antiguos pobladores de Fenicia se les llamaba en aquel entonces cananeos. De hecho, así le llama Mateo, quien era más de trasfondo judío, y él le llama una mujer cananea aquí. Los cananeos, cuando vemos nosotros en la Escritura, en el Antiguo Testamento, vemos que eran personas sumamente idólatras. Eran personas que adoraban a Baal. Métete un poquito y haz un poquito de research en otro momento cómo era la adoración a Baal y te vas a desmayar. Si ahora nos sorprende los que se van de rodillas a no sé dónde, etcétera, bueno, la adoración a Baal era algo terrible. Ellos también adoraban a un dios llamado Dagón. Estoy hablando de los cananeos. De este trasfondo provenía esta mujer. Era una cultura idólatra, sumamente idólatra, inmunda y terrible. Bueno, esta mujer, digamos que dentro del contexto de Jesús, estaba descalificada para recibir cualquier favor de Jesús en aquel tiempo. Los discípulos ya habían oído clamar a esta mujer. Quizás desde que venía en el camino, desde que se acercaba, venía ya gritando, venía llorando. O sea, no creas que entró a la puerta y dijeron 3, 2, 1, entras llorando. No. Ella todo el camino venía llorando, venía desesperada. Y los discípulos ya habían oído su clamor, sus gritos. Mateo registra que le dijeron a Jesús, despídela, pues da voces tras nosotros. En otra traducción dice, ya nos tiene cansados con sus gritos. Todo esto, mis hermanos, parecía algo sumamente contrario para esta mujer. Todas las circunstancias parecían contrarias para esta mujer. Sin embargo, podemos ver aquí que la fe de esta mujer descalificada, digamos, estaba siendo probada. Ante los gritos de la mujer, dice Mateo, en el paralelo, dice Mateo que ante los gritos de esta mujer, Jesús no dijo ninguna palabra. ¿Qué te parece? No dijo nada. Bueno, nuestra fe también es probada no solo cuando las circunstancias son adversas, cuando todo parece en contra, cuando todo parece que no nos está favoreciendo, nuestra fe es probada, pero también nuestra fe es probada cuando oramos al Señor y no recibimos respuesta inmediata. En un momento de desesperación oramos y queremos ver la respuesta de Dios así. Y bueno, no es para menos porque hay veces que es urgente, pero cuando no vemos la respuesta inmediata de Dios, cuando no oímos la respuesta de Dios o no la vemos clara en la palabra, nuestra fe está siendo probada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a dar por vencidos? ¿Nos damos por vencidos en situaciones así? ¿O insistimos hasta que escuchamos respuesta del Señor? Hay un canto de Chuy García, nuestro amigo Chuy García, el pastor, que dice así el canto, dice, oremos hasta ver que Dios responda. O sea, que el Señor responda, sí, que responda, no, pero que responda, ¿no? Bueno, ¿qué hemos de hacer? Vamos a ver qué fue lo que hizo, qué es lo que hizo esta mujer. Versículo 27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Bueno, hay que tomar en cuenta algo, lo voy a leer de nuevo. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús le está hablando a esta mujer griega, cananea o sirofenicia, le está hablando en parábola, o sea, le está hablando en un lenguaje parabólico, y en este lenguaje parabólico está usando el término hijos para referirse a los judíos. Está usando el término perrillos para referirse a los gentiles. ¿Por qué? Bueno, los judíos le llamaban perros a los gentiles, porque el perro es un animal inmundo dentro de la cultura judía. Así que los judíos
tenían a los gentiles como perros. Entonces aquí Jesús, dentro de este lenguaje parabólico, le está diciendo a la mujer: los hijos son los judíos, los perrillos son los gentiles. Así que Jesús le está diciendo: no está bien que se sacien los perrillos antes que los hijos. O le está diciendo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Bueno, ¿cómo interpretamos esto? Jesús, según la palabra, según el orden de Dios, vino primeramente a los suyos. Dice Juan también en el capítulo 1, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Por orden, primeramente Jesús vino a los judíos, al pueblo de Israel. Y leemos en Mateo capítulo 15, versículo 24, en el paralelo. Dice Mateo 15, 24, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, él vino con la misión de que el pueblo de Israel escuchara y viera las obras del Mesías, primeramente. Ahora, vamos a entender el orden. Ya desde antes de la fundación del mundo, el Señor había planeado la salvación para todos, tanto para judíos, primeramente, como para gentiles. Y esto el apóstol Pablo lo entendía muy bien y lo decía: al judío primeramente y también al griego. Ese es el orden. Ya desde antes de la fundación del mundo el Señor lo tenía planeado. De hecho, cuando Dios llamó a Abraham, dijo: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En los Salmos vemos que dice: todas las naciones vendrán y te adorarán y cantarán a tu nombre. O sea, el plan de Dios siempre ha estado allí, pero había un orden. Previamente Jesús también les reveló algo a sus discípulos de esto. En Juan capítulo 10, versículo 16, cuando les dio la parábola del buen pastor, en Juan 10, 16, Jesús dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, refiriéndose a los gentiles. También Dios tenía otras ovejas. Jesús dice: tengo otras ovejas que no son de este redil del pueblo de Israel. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Pero esto de lo que está hablando Jesús, iba a ocurrir cuando Jesús muriera en la cruz, cuando Jesús resucitara de los muertos y cuando Jesús ascendiera a los cielos. Iba entonces a descender el Espíritu Santo en Pentecostés. Hablaron todas lenguas y estas lenguas estaban predicando el Evangelio a todos los que habían venido a celebrar Pentecostés y estaban oyendo el Evangelio, y de allí entonces se abrió ya el Evangelio para los gentiles. Por eso Jesús le estaba diciendo, ahora cobra más sentido: deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, lo que esta mujer le estaba pidiendo a Jesús era algo que se adelantaba a su tiempo. O sea, esta mujer, la necesidad de esta mujer no podía esperar hasta que Jesús muriera, resucitara, ascendiera, descendiera el Espíritu Santo. Ella tenía una necesidad urgente y lo que ella estaba pidiendo se adelantaba al plan de Dios. Ni los discípulos habían entendido todavía esto que yo te estoy diciendo en ese momento. Ellos no. Jesús les había dicho: tengo otras ovejas que no son de este redil, y ellos así como de noche, nomás oían los grillitos, ¿no? No habían entendido todavía eso. Marcos capítulo 7, versículo 28. Vamos a ver qué es lo que esta mujer le respondió a Jesús. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esto es impresionante. ¿Cómo comienza la respuesta de esta mujer? Con un sí. Ella afirma lo que el Señor le está diciendo. Ella afirma que entendió la parábola por la cual Jesús le estaba hablando. Previamente Jesús ya había dicho: yo voy a hablarles en parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan. O sea, ya no voy a hablar más que en parábolas. Bueno, esto Jesús lo hacía porque había quienes venían y nomás decían: ah, qué bonito, y nomás movían la cabeza. Ok, pues multiplícanos los panes, ¿no? O sea, Moisés hizo esta señal, ¿y tú qué señal haces, no? Y asentían, y Jesús, como veía que no estaban dispuestos a obedecer, sino solamente a mover la cabeza, Jesús estaba endureciéndolos todavía más por medio de las parábolas que les hablaba. Pero esta mujer, sorprendentemente, había entendido el lenguaje parabólico por el cual Jesús les había hablado o le estaba hablando. Como dije, los mismos discípulos no entendían muchas de las parábolas. De hecho, Jesús se las tenía que explicar. Vimos que Jesús les tuvo que explicar
esta parábola de lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre, etcétera, ¿no? No es lo externo, sino lo que está en el corazón del hombre. Y ellos, ya estando en un entorno más privado, le dijeron: Señor, explícanos la parábola. Ellos mismos no entendían las parábolas, pero esta mujer descalificada, cananea, de una cultura idólatra que tenía todo en su contra, entendió la parábola. Y la prueba es que le respondió Jesús dentro del mismo lenguaje parabólico. Le dijo: sí, Señor, subraya eso, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. No perdamos de vista eso que te dije. Le llamó a Jesús Señor. Y esta palabra es la palabra griega kurios, y se le asigna a alguien quien tiene todo el poder y quien tiene toda la autoridad. Mientras que, piensa en esto, mientras que muchos judíos, o entiéndase hijos, no estaban llamando a Jesús como Señor, sino como rabí, le decían rabí o maestro, pero no le llamaban Señor. Esta mujer gentil reconoce a Jesús como Señor. Asiente a la enseñanza de Jesús, la entiende, le responde en el mismo lenguaje parabólico, y vamos a ver todavía más, pero le llama Señor. Y estaba comunicando con esto que estaba dispuesta a obedecerle a Él en todo, incluyendo en confiar en Él como su Salvador, y ya lo estaba haciendo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí esta mujer estaba confesando con su boca que Jesús era el Señor, y además estaba creyendo en su corazón en Jesús. En este momento Jesús todavía no era crucificado, pero ya estaba creyendo ella en el poder mesiánico de Jesús. Y esto es algo impresionante, porque no se trata solamente de confesar. Al final, toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Unos lo hemos hecho desde ahora para salvación, pero otros lo harán ya sin ningún tipo de esperanza, para condenación. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ella aquí estaba confesando que Jesús era el Señor. Y esta declaración de la mujer sirofenicia fluía desde el reconocimiento de su propia condición. Todos los elementos estaban allí. Ella reconocía su condición. Ella no discutió. Ella no dijo: a ver, ¿por qué me llamas perrilla? O sea, a ver, ¿de qué se trata, no? ¿Cómo? Yo vengo con mi necesidad y tú, en vez de escucharme, me ignoras. Y luego cuando me hablas, me dices que los perrillos y que, a ver, ¿de qué se trata, no? No, ella reconoció su condición. Ella no discutió. En otras palabras, ella dijo: es verdad, Jesús, soy perrilla, soy inmunda ante tu santidad. O sea, cuando me he encontrado contigo, he visto tu santidad y no puedo discutir que soy inmunda. Y amigos, hermanos que nos ven, ¿cuánto trabajo nos cuesta reconocer nuestro pecado? Aún los que hemos creído. Cuando se nos confronta con nuestro pecado, tratamos de escondernos, tratamos de echarle la papa caliente al otro, tratamos de evadir, etcétera. Pero la realidad es que nos cuesta reconocer nuestro pecado. A veces abrimos la Biblia y Dios nos revela algo de nuestra vida que necesita ser cambiado, y como que nos hacemos así, como que la Virgen nos habla, ¿no? Así como que, ay, quién sabe qué pasó, no, nos hacemos. Pero nos cuesta reconocer nuestro pecado. Y generalmente también cuando le predicamos a alguien el Evangelio y le decimos, y le predicamos bien, tenemos que decirle, como empecé yo: ¿sabes qué? No hay nada que el hombre pueda hacer. Eres pecador. Eres inmundo. Bueno, por lo general, cuando se les predica a muchas personas, la reacción es inmediatamente de admiración, es inmediatamente de rechazo, ¿no? ¿Cómo me vas a decir a mí que soy pecador si no soy tan malo? Comparado con Osama Bin Laden y con el Chapo, pues soy muy buena persona, ¿no? Y siempre responden para demostrar o tratar de demostrar que son buenas personas, incluidos nosotros también, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el profeta Isaías, a quien mencioné hace rato? Decía: nosotros somos inmundos y nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Bueno, esto fluía desde ese encuentro que el profeta Isaías tuvo con Dios. Él tuvo una visión de Dios en el templo y dijo en Isaías capítulo 6, versículo 5: ¡ay de mí! Sintió dolor por su propia condición. Cuando vio a Dios, cuando vio al Señor alto, sublime, dijo: ¡ay de mí! ¡Qué dolor por mí mismo! Espérate, Isaías, pero eres el profeta. Hay un libro con tu nombre en la Biblia. No, ay de mí.
ay de mí que soy muerto. O sea, un muerto era inmundo. Porque siendo hombre inmundo de labios, o sea, todo yo soy inmundo, incluidas mis palabras. Espérate, Isaías, pero tú predicas también, tú proclamas, ay de los que a lo malo dicen bueno, ay de los que se embriagan con vino. Pero él dice, ay de mí, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, acuérdate que el pueblo de Israel se sentía pues la octava maravilla, ¿no? Nosotros somos el pueblo de Dios y los demás son perros, ¿no? Bueno, él dice, en medio de este pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué te parece? Cuando él tuvo un encuentro con el Señor, nunca volvió a ser igual. Su perspectiva de sí mismo nunca volvió a ser igual. Su perspectiva del pueblo, no que estaba rechazando el pueblo, sino que el pueblo en el que muchos se jactaban de ser parte, bueno, su perspectiva cambió. Su perspectiva de su don de predicar y de profetizar cambió. Y vemos aquí esta mujer que mostraba su humildad. Con sus palabras, al reconocer que no merecía nada, mostraba su humildad. Y quiero aclarar que humildad no tiene absolutamente nada que ver con zapatos rotos. Hay quienes piensan que son humildes porque provienen de un pueblo pequeño o de una aldea. Yo sí soy humilde. ¿Sabes qué? No tiene nada que ver con el lugar de donde provenimos. ¿Sabes que Jesús dejó el trono de gloria y fue humilde? O sea, no tiene nada que ver con de dónde somos. Hay mucha gente que proviene de una aldea y tiene una soberbia que no cabe por la puerta. Y por otro lado, hay quienes vienen de una ciudad o vienen de una ciudad importante y vienen de una familia, de linaje, etcétera, y son personas humildes. Humildad no tiene que ver con zapatos rotos, no tiene que ver con ropa vieja, no tiene que ver con hablar mal, sino tiene que ver con una actitud que refleja el reconocimiento de que no nos merecemos nada. Eso es humildad. Ahí se ve la humildad. Cuando tú ves a alguien que dice, no, es que yo merezco, es que mis derechos, es que no saben quién soy yo, y es que a ver, ¿por qué? Y tienen esa actitud, por más que vengan de un pueblo, por más que tengan los zapatos rotos, por más que tengan la ropa sucia, por más que no sepan hablar bien, que no hayan estudiado, etcétera, son soberbios. Pero por otro lado, si ves a alguien quien es una persona educada, quien es una persona, etcétera, digamos, una persona, como dicen, bien, si reconoce que no merece nada y que todo lo que tiene no ha sido sino por la gracia de Dios, no ha sido sino por el favor de Dios, bueno, ahí tienes a una persona humilde. Y esta mujer mostraba su fe en Jesús, reconociendo que la respuesta a su necesidad eran solo migajas ante el poder de Jesús. ¿Qué te parece? Y estamos ante una mujer que tenía un gran problema, una mujer que estaba con todas las puertas cerradas. Su situación era complicada y, digamos, humanamente imposible. Pero ella, cuando vio a Jesús, cuando vio la santidad de Jesús, cuando vio el poder de Jesús, dijo, mi problema no son más que migajas para el Señor, ¿no? Son juego de niños para el Señor. Y aquí aplica para nosotros también, porque a veces creemos que somos los únicos en problemas y que nuestro problema es el más grande del mundo y que, bueno, nadie puede solucionar mi problema. Y tendemos a no confiar en Dios. Vemos más grande nuestro problema que el poder de Dios, pero ella está viendo el poder de Jesús mucho más grande, extremadamente más grande que su problema, que vaya que era grande, ¿no? Bueno, ese corazón contrito y humillado, dice la palabra que el Señor no lo rechaza, el Señor no lo desprecia. ¿Cómo iba a rechazar el Señor Jesús a una mujer que venía en esta actitud? Que venía con todos los elementos que el Señor busca en los adoradores. Bueno, Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a esos soberbios que creen que ya la tienen hecha, que creen que sus tradiciones, que creen que es su linaje, que creen que son los únicos que hacen las cosas bien. Dios más bien dice que resiste a los soberbios, pero a esos humildes, quienes vienen reconociendo su condición, quienes vienen reconociendo a Jesús como Señor, quienes vienen reconociendo el gran poder de Jesús por encima de sus circunstancias, quienes vienen diciendo, Señor, yo sí soy inmundo, pero aunque sea, dame de tus migajas, aunque sea, dame de solamente lo poquito tuyo es demasiado para mí, es inmensamente grande para mí. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a ver
cómo ocurrió este milagro. Marcos 7:29. Entonces le dijo, por esta palabra, o sea, aquí lo resume, pero por todo esto que yo acabo de explicar, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. En el paralelo, en Mateo 15:28 registra que Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Qué te parece? Un comentarista, al que yo admiro, escribió esto. Dice, no fue una lucha de una madre que vence la resistencia de quien tenía poder. Porque alguien lo podría ver así, ¿no? Esta mujer era una mujer que luchó dio todo y luchó para conseguir la sanidad de su hija y aún venció al que no la quería sanar. No fue una lucha de una madre que vence la resistencia de quien tenía poder, sino la aceptación humilde de una mujer que hace suyas las palabras que el Señor había dicho. Las hizo suyas. Ella vio todo lo que Jesús había hecho. Ella vio las grandes obras que el Señor había hecho y ella dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a hacer mías esas palabras? Y voy a creer y voy a confiar que el Señor puede darme, aunque sea de sus migajas, y aceptar a esta inmunda. Bueno, hay todavía una última enseñanza aquí, porque dice, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, o sea, en este trayecto de que Jesús le dijo, ya está, y al momento en el cual ella llegó a su casa, no la vemos a ella todavía orando, diciendo, ay Señor, que sí se haya hecho, que sí se haya sanado. No, ella salió confiada, ya no insistió más, ya se acabaron sus clamores, se acabaron sus gritos, yo creo que se secó las lágrimas y dijo, gloria a Dios, y se fue de vuelta a su casa. O sea, no estaba allí, estaba insistiendo como nosotros a veces. El Señor nos dice en su palabra, nos da la respuesta y nos dice, ya está hecho, ya lo hice, y nosotros todavía seguimos, ¿no? Así como que, bueno, pues voy a seguir orando por si acaso, ¿no? No vemos a ella en esta actitud. Ella jamás dudó de lo que el Señor había hecho. Y otra cosa que resaltamos aquí es que el Señor Jesús ni siquiera tuvo contacto con la jovencita. No estuvo frente a la jovencita, no le habló ni una sola palabra a la jovencita, no tocó a la jovencita, nada. Simplemente dijo, tu fe es grande. Por esta palabra, ve, ya está hecho. Así es el poder de nuestro Dios. Por esto cuando oramos nosotros decimos, bueno, esta es la enfermedad, pero ¿qué es el COVID para el Señor? ¿Qué es el cáncer para el Señor? ¿Qué es el SIDA para el Señor? ¿Qué es la enfermedad imposible, cualquier enfermedad imposible para los médicos? Los mismos médicos, algunos, cuando ven la condición de personas, dicen, ¿sabes qué? Nosotros no podemos hacer nada. Solo un milagro. Ahí está su fe en algo abstracto, en algo desconocido. Pero esta mujer tenía fe en lo que había oído de Jesús, en las palabras de Jesús. Él dijo, yo he venido a dar vida. Él dijo, yo he venido a sanar a los enfermos. Y ella vio todo lo que Jesús había enseñado, todo lo que Jesús había hablado. Así que vemos que esta mujer pudo experimentar el poder sanador de Jesús, pero sobre todo el poder salvador de Jesús. Y esta fe grande, le llamó el Señor una fe grande. ¿Por qué? Porque se adelantó al tiempo. Se adelantó al tiempo creyendo en Jesús. El objeto de su fe fue Jesús, quien es el verbo de Dios, quien es el discurso de Dios, quien es la palabra de Dios. Eso es lo que hemos de imitar nosotros. Nuestra fe es una fe que es verdadera cuando descansa en lo dicho por Dios. Y puedes aplicarlo a cualquier situación de tu vida. ¿Qué dice el Señor acerca de la enfermedad? ¿Qué dice el Señor acerca de los problemas financieros? ¿Qué dice el Señor acerca de los problemas familiares? El Señor dice algo en su palabra. Bueno, descansemos en su palabra, confiemos en su palabra, también hagamos nuestra parte, porque si esta mujer hubiera tenido fe o hubiera dicho que tenía fe y se hubiera quedado en su casa, no hubiera ocurrido nada, aunque el Señor tenía el poder para hacerlo. Pero nuestra fe es evidente cuando actuamos de esta forma y reconocemos sobre todo nuestra condición. Así que para finalizar, yo te voy a invitar a que oremos una vez más juntos y que podamos allí en nuestro lugar poner delante del Señor nuestra petición, cualquiera que sea, meditando en esto, meditando en el poder de Dios, en el poder de Jesús. Podamos decirle, Señor, nada hay imposible para ti. Señor, no hay siquiera alguna limitación que nosotros podamos tener, una limitación teológica,
porque hay quienes creen que tú ya no sanas en ese tiempo, pero no porque alguien lo interpretó de esa forma, quiere decir que tu poder va a quedar limitado. Nada limita tu poder y tú sigues obrando. Tú sigues obrando el milagro de la salvación, tú sigues obrando de acuerdo a tu soberanía en la salud de las personas. Y una vez más te pedimos, Señor, por aquellos quienes están padeciendo alguna condición física. A nosotros nos sorprenden los nombres, nos sorprenden las enfermedades, a veces hasta nos intimidan, pero no hay nada que te intimide a ti. Señor, tú ya diste tu vida, ya resucitaste, ya ascendiste y nos diste a tu Espíritu para que seamos guiados a tu palabra y podamos descansar en lo que tú has dicho. Tú has dicho, Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y quizás tú estás permitiendo enfermedad en algunos de nosotros para que debilitados podamos reconocer tu poder y que tu poder se perfeccione en nosotros. Y si es tu voluntad, podamos ver nuestra salud restaurada. Pero, Señor, te seguimos pidiendo que sanes a aquellos quienes están enfermos y aquellos para quienes no es tu voluntad sanarles, te pedimos que les des de tu gracia para poder vivir con la enfermedad que tengan. Confiamos en tus promesas, confiamos en tu palabra, confiamos en ti, sobre todo, en tu poder. Gracias, Señor, por mirar a estos inmundos pecadores y por darnos, Señor, no de las migajas, porque de este lado de la cruz tú no nos diste tus migajas. Tú nos has enriquecido con toda riqueza espiritual y nos has sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Señor, gracias por tanta riqueza que hemos recibido y perdona nuestra poca fe, perdona nuestra fe dubitativa, perdona nuestra fe en nosotros mismos o en nuestras propias acciones. Hoy nos volvemos a ti y queremos que nuestra fe descanse sobre aquello que hemos oído en tu palabra. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, en tu precioso nombre. Oramos también por Jorge Ávila, quien tiene también esta enfermedad, este virus tan sorpresivo para muchos, tan impredecible para otros, pero, Señor, tú conoces nuestros cuerpos, tú conoces todos los virus que andan por el aire y tú tienes medicina para todas las enfermedades. Eres tú mismo la medicina y te pedimos que sanes a Jorge de COVID y, Señor, que pueda sobre todo ver el propósito que tú tienes para nuestra vida, aún por medio de las enfermedades. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Gracias por ese tiempo, gracias por mis hermanos. También ponemos en tus manos la reunión que tendremos el día viernes. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones y aquellos quienes se han dispuesto para estar allí presencialmente o sintonizarnos, que salgan edificados y bendecidos. En tu nombre, Señor, te agradecemos. Amén, amén. Muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Que pasen muy buenas noches. Le mandamos un abrazo y esperemos que pueda sintonizarnos en la próxima transmisión o visitarnos en Casa de Oración Houston. Estamos ubicados en el 4711 de la Kelly Street, en el área norte de la ciudad, a unos 10 minutos del centro. Si puede usted visitarnos, será bienvenido. Que el Señor le bendiga y que pase buenas noches.